Muy buenas tardes, damas y caballeros, queridos amigos, socios del Centro Riojano. Bienvenidos a este Salón La Lengua. Y la verdad que como presidente me congratula ver estas instalaciones brillando y con este esplendor, con tanta gente, tal y como lo hacíamos hace 2 tardes en la que celebrábamos en el Centro Riojano el 125 aniversario de nuestra entidad. Y habrán podido ver un cartel de la efeméride aquí fuera en el hall, y por lo tanto nos encontramos en una fecha muy especial, muy simbólica, con una larga trayectoria del Centro Riojano como lugar cultural de los riojanos y lugar de encuentro de los riojanos en la capital de España, y este es el primero de los actos enclavado dentro de este 125 aniversario. Y la verdad es que vamos a presentar en 1492 Los Grandes Desconocidos de José Carvajal Sáenz de Heredia, y es para mí también un placer presentar a otro paisano, a otro riojano de Alfaro. Y bienvenido, José, un auténtico honor tenerte en el Centro Riojano de Madrid. Muchas gracias. Pero tenemos una mesa de muy alto nivel, y voy a, antes de ceder el turno a la palabra, voy a presentarles a cada uno de ellos. A mi derecha se encuentra Félix Manjón Martín, a mi derecha, que es el coronel del Ejército del Aire y del Espacio, director del Museo de Aeronáutica y Astronáutica, fue jefe de la base aérea de Villanubla, en Valladolid, diplomado de Estado Mayor, agregado aéreo en la Embajada de España en Moscú, y estuvo destinado en el ala 48 como piloto de transporte VIP, piloto de la FIO, y posee diversas condecoraciones, entre ellas la Orden de San Hermenegildo, 2 cruces del mérito aeronáutico y así un largo recorrido. Bienvenido, Félix. A mi derecha también se encuentra don Javier de Benito Secades, que es el comandante de artillería, secretario de la Asociación Conde de Gazola, vocal de la Asociación Atlántica Española, y ha estado en diversos destinos de artillería de costa y artillería antiaérea, traductor y articulista. Bienvenido, don Javier. Y voy a pasar ahora a presentar al autor, al riojano, don José Carvajal Sáenz de Heredia, que es comandante de Iberia y controlador aéreo retirado, y pertenece a diversas organizaciones dedicadas a la historia y a la defensa. Entre ellas la Asociación Atlántica Española, la OTAN, la Asociación Conde de Gazola, Artillería Española, y la Fundación Infante de Orleans. En esta última vuela aviones históricos para la difusión de la cultura aeronáutica española. Ha publicado más de 30 trabajos y artículos de aeronáutica en varios medios nacionales y extranjeros. También ha elaborado varios estudios históricos sobre el Reino de Navarra para la Divisa Solar y Casa Real de la Piscina, a la que pertenece, siendo también miembro de la Diputación Permanente. Pues con todos ustedes les doy la bienvenida a toda esta fantástica mesa, y le voy a ceder el turno de la palabra a don Félix Manjón, y a todos ustedes desearles que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, José Antonio. Es para mí un honor estar rodeado de españoles, de riojanos, de gente de bien, que conozco bien aquella tierra, y podríamos preguntarnos por qué razón está aquí un piloto, si vamos a hablar de barcos. Y bueno, pues José me invitó, a quien conozco desde hace muchísimos años, más de 20 y tantos años que llevo yendo a la Fundación Infante de Orleans. Y ¿qué ocurre? Que yo he estado dedicado a la aeronáutica, pero si nos fijamos en la palabra, en una magnífica foto que hice en la base aérea de Pollensa, en la que se ve el mástil de un barco, un velero, y al fondo un CL-415 Canadair, que es un avión de apagafuegos, y digo, no hay nada más aeronáutico que esto.
Pero es que además de los 46 años de carrera dentro del Ejército del Aire y del Espacio, 25 de ellos he estado dedicado a la búsqueda y salvamento. Volaba un avión que era el Fokker 27 Maritime, era un avión en el que hacíamos búsquedas, y no he tenido la suerte de cruzar el Atlántico como algunos de los que aquí están, pero sí de estar sobre ese Atlántico haciendo búsquedas durante más de 10 horas a veces, y admirando a esos que estaban ahí abajo. Y decía yo, me da miedo lo que veo cuando veo esto desde ahí arriba. Y ellos me decían, a nosotros nos da miedo lo que vemos desde aquí abajo cuando los vemos ahí arriba. Pero estábamos ayudándonos, y son nuestros hermanos de la Armada. Los hermanos de la Armada decían que los del aire nos levantaban muy temprano para estar más tiempo sin hacer nada. La relación era excelente, o sea, teníamos muy buena relación. Y cuando me invita a presentar y a tratar con el libro, porque hemos estado ayudándonos, pues yo iba apuntando a todo lo que había hecho hasta entonces. Y después, a continuación, me he leído un libro que es un libro cómodo, un libro ameno, un libro rápido, pero que tiene un montón de información condensada. Y a partir de la página 10 me encantó, porque vi una cosa que ponía ahí, que era que el fin era honrar a esos grandes desconocidos. En el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, que aprovecho para invitarles personalmente a que lo visiten, aquellos que no lo conozcan, y los que lo conozcan también, porque cada vez está mejor, no porque esté yo, sino porque cada uno que va a pasar por allí pues intenta hacer todo lo mejor para dar una buena imagen de lo que es el Ejército del Aire y del Espacio, y de la aviación civil también. En el caso nuestro, nuestra misión dentro de este museo es preservar, conservar, adquirir, exhibir, pero en definitiva la misión real, y que además me he empeñado en ello, es honrar a aquellos aviadores, a aquellos hombres y mujeres que gracias a su esfuerzo, y no solamente su esfuerzo, sino con sus vidas, fueron capaces de que el espacio aéreo español a fecha de hoy esté defendido adecuadamente con las mejores máquinas y las mejores tripulaciones. Entonces, cuando he leído este libro, he visto algo que ya no está de moda, que es honrar a aquellos mayores que 433 años antes de que Ramón Franco Rada Durán, una tripulación despegue en el año 1926, ahora ha hecho 100 años, con un avión para cruzar el Atlántico, 433 años antes lo habían hecho un puñado de españoles, que entre ellos estaba Cristóbal Colón. Decían que era genovés. Aquí el autor, don José, trata ese tema, y tengo serias dudas de que lo fuera, aparte de la canción que conocíamos todos. Un genovés al que la República de Génova no le ayuda, o un portugués, también se barajaba esa posibilidad, al que el Banco de San Jorge no le hace ninguna ayuda, y sin embargo la gran reina Isabel, con la financiación de una serie de nobles, financia esa travesía para que aquel puñado de españoles descubran América. Realmente iban a buscar Euroasia para hacer una ruta de la seda más cómoda, más rápida y más segura. Y aquí el autor se nos mete bastante, digamos que en el barro, cuando comienza ya a decir que Colón no era tan bueno. Colón tenía una serie de cualidades, que las tenía, pero que Martín Alonso Pinzón era realmente el piloto, porque así se nos denominaba, hay un hermanamiento entre la náutica y la aeronáutica, el piloto, el navegante. En aquella época a los navegantes le llamaban pilotos. Es el que le saca de un gran error a Colón y evita, pues él tenía ciertos conceptos en millas árabes, en millas castellanas, hacían una serie de mediciones, y el círculo máximo de la Tierra tenía un error de 10.000 kilómetros, o sea, ahí es nada, con lo cual eso le cuesta algo que don José nos aclara ahí, y es que cuando están a 7 días de llegar a América, le dice, la gente está amotinada, ellos tenían mucho más mérito que los que atravesamos el Atlántico ahora en esas grandes aeronaves, con GPS, con equipos frigoríficos, todo eso en un barco que no llevaban ni equipos frigoríficos. Era un reto de tal calado
que a los reos que se enrolaran en esa travesía les conmutaban la pena. Bueno, pues solamente se apuntaron 4. De las 3 carabelas, solamente 4 se apuntaron a que les conmutaran la pena. Imagino que no sería de muerte, ¿no? Pero bueno, el caso es que esas iniciativas que estaban a bordo de sabios, de religiosos, confiaban mucho en los religiosos, comienzan en el año 1492 y en ese momento Martín Alonso Pinzón, cuando están a 7 días, decía, le dice: mira, si se te están amotinando, yo puedo agarroar el barco y ahorcamos a 6, y de esa manera vamos a parar el motín. Al final no ocurre, no ocurre esto. Yo tenía la duda. Colón se aloja en el monasterio de la Rábida. Esto está en Palos de la Frontera. Recientemente he tenido que ir 3 veces, está lejísimos. Yendo en coche, yo estoy acostumbrado a ir en avión, pero cuando vas en coche pues se hace muy largo. Sí que es verdad que está en un extremo, pero tiene relación, no es casualidad, nada es azar, ¿no? Como decía Richard Bach. El caso es que se aloja en el monasterio de la Rábida y allí comienza su travesía. Martín Alonso Pinzón muere y es enterrado allí mismo, en el monasterio de la Rábida. Y ahora voy a contar una curiosidad que me he encontrado pues 400 años después. Y es que cuando descubren América, están volviendo, y cuando están volviendo se produce una cuestión de protagonismo personal, un enfrentamiento entre Colón y Pinzón, uno de los hermanos. Esto mismo me lo encuentro yo cuando un avión de construcción amateur, un MCR-01, un Bambi, un avión de construcción amateur, un piloto de líneas aéreas decide hacer una gesta similar, porque es una gesta, y le acompaña un avión bimotor, un Piper Seneca, que es un avión bimotor de pistón, en el que llevan a bordo pues, a los cámaras del Filo del Imposible, recordarán ese programa, y el protagonista de ese vuelo que va a hacer ese avión de construcción que había hecho en su casa y está dando la vuelta al mundo, se encuentra con que el avión de acompañamiento comienza a decir que ellos también son la primera vez que un avión Piper, un avión bimotor de pistón es la primera vez que da la vuelta al mundo, y llegan a las manos. Sería una historia muy larga, a mí me llega a llamar un sheriff desde Estados Unidos para ver de quién son los equipos de salvamento y demás, pero se produce una situación paralela, muy similar. La corona no se fiaba de la nobleza, se fiaba mucho más de las contraélites, por los hechos, por los hechos que conocen. Unos años después, bastante, nació en 1600, un soldado, que luego fue sacerdote y además escritor, de nombre Pedro y de apellido Calderón de la Barca, hace un panegírico similar y dice: ese ejército que veis va al hielo del calor, la república mejor y más política es de un mundo en que nadie espere que ser preferido pueda, por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Eso mismo es lo que estaba mirando la reina Isabel cuando confiaba en esas contraélites para apostar por esta gesta. Y después de esto, nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo, y te agradezco lo que has hecho. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Félix, muchas gracias. Me ha encantado lo del poema de Calderón, que acabes con eso. A mí es que se me emociona oírlo, el poema. Y Félix y yo tenemos un contencioso que tiene unos cañones en el Museo de Artillería, que voy a ver si le robo algunos. Estamos ahí, es broma, a ver si me los cede alguno. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Me encanta ver esta sala tan llena y ver tantos amigos, compañeros y la familia de José. La verdad que es un gusto estar aquí. Y yo voy a ser más breve que Félix, pues que quiero dar pronto la palabra a José, que será el protagonista. Pero sí que quería, vosotros
conocéis muy bien a José, pero voy a contar alguna cosa que a lo mejor no conocéis. Nos conocemos desde que nos preparamos para ingresar en la academia, la de la suya, la de aviación, y yo la de tierra, y bueno, teníamos 17, 18 años, o sea que ha pasado ya el dominio. Y ya muy pronto, en pocos años, no hemos escrito todavía ningún libro, él sí ahora, pero sí que hemos escrito muchos artículos. Él en su rama, sobre los aviones, que es lo que entiende, lo que le gusta, y yo sobre temas de artillería y de defensa. Pero que llevamos muchos años, desde los años 80 ya escribíamos artículos en revistas, y entonces me encantó cuando me dijo que esta documentación que tenía, esas cosas, esta idea que tenía de hablar sobre Colón, me gustó muchísimo, claro, me hizo mucha ilusión, casi tanto como a él. Y sobre todo porque yo vi que decía verdaderamente cosas interesantes, como ha dicho Félix, ¿no? Dice cosas interesantes, aunque es pequeño el libro, dice cosas muy interesantes. Yo no he sido su corrector, ni mucho menos, pero sí que me iba mandando cosas, íbamos viendo algunas cosas, pues yo, bueno, opinaba a lo mejor que había que quitar algo, poner algo, tal, o decir algo más o algo menos. Y veía, verdaderamente, si lo leéis, veis que dice cosas muy originales, y encima ha coincidido en esta época que está muy de moda, pues hablar sobre Colón, el descubrimiento y de dónde venía, quién le ayudó, que si era de una cosa o de otra. No voy a decir nada más, porque no voy a hacer spoiler, pero os recomiendo que lo leáis. Y luego otra cosa que nos une, efectivamente, es que somos de dos asociaciones, la de Fondo de Gazola, que yo soy el secretario, y él también pertenece, y la Asociación Atlántica Española, y entonces, claro, bueno, tampoco tiene mucha relación esto con la aeronáutica y con la marina. Pues sí que tiene, porque efectivamente la artillería en los barcos, en aquella época, no solo había marinos, había también infantería, digamos, soldados que tenían que luchar, y cuando llegaban, sobre todo, y había artillería. Yo he estado destinado muchos años en artillería de costa, y muchos de esos cañones procedían, es que ya los cañones ya los han quitado, porque ya está obsoleto, ahora hay misiles, los cañones fijos han quitado, pero muchos provenían de desguaces de barcos y se trasladaban a la costa. Y bueno, yo he tirado en los años 80 y 90, he tirado con esos cañones de costa, pero que procedían de barcos, o sea que alguna relación sí que tengo. Y nada más. José, te voy a dar la palabra y que me encanta tu libro. Muchas gracias. ¿Te las has encendido? Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Amigos, compañeros, familia. Es un honor para mí dirigiros la palabra. Antes de empezar la exposición, que espero que no sea con demasiados datos, vamos a poner un tráiler de una película mítica que resume muy bien cómo era la vida en el siglo XV al final. Y además va directamente al tema, que es la película de Ridley Scott, la conocéis, no sé si la conocéis. Es sobre el descubrimiento de América, ¿no? En ella el protagonista era Gerard Depardieu y la reina hacía Sigourney Weaver, que era una pedazo de actriz, no sé si lo que pasa es que esta actriz era morena, la reina Isabel era rubia, con ojos claros, pero bueno, da igual, ¿no? El asunto es que el atrezo era perfecto, es perfecto, lo vamos a ver, y entonces así ambientamos un poquito.
Entonces, es una película para los cinéfilos, como he dicho antes, mítica. Me costó en su momento incluso encontrar un CD. Pero bueno, realmente retrata muy bien en cuanto a vestuarios, armamento, naves, clavado, cómo estaban en ese momento, cómo era. Entonces es bueno que nos tengamos así, bueno, la hayamos visto primero para hacernos una pequeña idea de cómo era en ese momento las circunstancias. Entonces vamos a empezar con la conferencia, que básicamente, como ha dicho muy bien el coronel y el comandante, está basado prácticamente todo este pequeño trabajo en honrar a estos pobres que acompañaron, digo pobres, pero realmente no lo eran, acompañaron a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América, y sin los cuales no se hubiera conseguido nunca, así de claro. No solamente los marinos, sino que también hubo gente en la corte, como Luis de la Cerda, del que aquí hay un miembro familiar de su descendencia, y de algunos niños también, que bueno, también luego me referiré a ellos. Entonces, vamos a empezar con la conferencia. Bueno, parece mentira, y en un principio, como hay muy poca cultura con respecto a esto, la cultura general parece ser que dice, bueno, es que solamente se le ocurrió a intentar contactar con Oriente a los europeos. Y no es cierto. No es cierto. Ya en el siglo XIII, el pobre Marco Polo, a ver, es que esto va para atrás. El pobre Marco Polo en Venecia hizo un viaje con su tío, ni más ni menos que a China. Atravesó toda la ruta de la seda, lo que es Afganistán, bueno, Persia, Afganistán, Mongolia y China. Y ahí estuvo prácticamente toda su vida adulta, y luego volvió. Y lo contó en Venecia, en la orgullosa Venecia. Cuando volvió fatal, parecía un pobre harapiento, y traía en la capa un montón de documentos que luego fue exhibiendo. Pero en un principio no lo reconocieron a Marco Polo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos sus parientes habían muerto. Él había salido como hecho un adolescente, y cuando volvió, pues no tenía a nadie que le conociera. Al final sí, contactaron con gente que le había conocido y empezó a hablar. ¿Y qué dijo? Bueno, pues no voy a contarlo todo porque está en su libro Viajes de Marco Polo, etcétera, etcétera. Pero claro, empezó a decir una serie de cosas que para ellos, para los orgullosos venecianos, eran cosas muy exageradas. Por ejemplo, decía, pero bueno, vamos a ver, esta ciudad, ¿cuántos habitantes tiene? Más o menos. Y decía Marco Polo, millones. Digo, ¿cómo que millones? Sí, millones de familias, o sea, no habitantes, familias. Digo, bueno, ¿cuántos kilos de, yo qué sé, de arrobas, en fin, de cosechas, bueno, millones? ¿Son ricos? Bueno, fíjense si son ricos, que hasta los tejados estaban hechos de oro, los tejados de las familias más importantes hechos de oro. Y los pasillos también, con 2 dedos de grosor. Entonces, claro, la gente empezó a decir, bueno, ¿pero qué es esto? O sea, que había un gran desconocimiento. La ruta de la seda ya estaba abierta desde el siglo XIV a.C. Lo que pasa es que los chinos empezaron a tener un desarrollo excepcional. No hemos prestado mucha atención al desarrollo de China, pero realmente era una gran potencia. Total, que al final sí que le creyeron más o menos, y no se continuó con esas expediciones, bueno, esa única expedición, porque vino la peste negra. La peste negra asoló Europa y se llevó por delante 1/3 de la población. Total, que no se puede hablar más o menos de Marco Polo hasta que llega Colón. Colón tenía su libro, el libro de los viajes de Marco Polo, totalmente subrayado con un montón de anotaciones, y ahora veremos que se referirá a él bastante. El pobre, ya no os digo más, pero vamos, dijo algunas exageraciones, sí, que había sido gobernador de la provincia de Jiangsu. Yo mi chino es malísimo, pero bueno, aquí sí que hay personas que saben chino. Gerardo Gerardo es el controlador aéreo que yo le he visto controlar aviones en chino y a pilotos en chino, aquí en España. O sea, que este señor vale un montón y eso me lo bueno. Total, que si digo algo mal en chino me lo dices, Gerardo.
Bueno, total, que sigamos con el Oriente. Ellos lo intentaron. ¿Parece que no? Pues sí, lo intentaron. Intentaron establecer relaciones comerciales con Oriente, con Occidente a través de ellos. De la ruta que estaban haciendo los portugueses ya en el siglo XV, pero al revés. Y ahora veréis por qué el problema de ello. Lo que pasa es que los chinos, la mentalidad oriental es muy, no es como la nuestra. No es que quiere obtener efectos inmediatos, no es que yo quiero obtener y tiene que ser ya. No, ellos tienen mucha paciencia. Lo que pasa es que en ese aspecto tenían demasiada paciencia, tanta paciencia que la olvidaron. Prácticamente se cerraron ellos mismos, tenían problemas, porque como todas las naciones, todos los reinos tenían problemas, y al final el emperador al que le tocó más o menos empujar en este sentido, dejó de hacerlo, simple y llanamente. Pero para que os hagáis una idea, a ver si... Aquí tenéis la prueba. Un explorador chino, con una jirafa. Esto es del siglo XV, 1414. No, 1441. Este es el almirante Zheng He, que tenía una flota de más de 2.000 barcos, en el siglo XV. Bueno, esto es una barbaridad. Es que no había ningún país, ni siquiera todos los reinos de Europa podían reunir una flota de 2.000 barcos. 2.000 barcos. No siguieron con la exploración, se quedaron en nada. También mandaron algunas misiones diplomáticas, pero ahí se quedaron. Los portugueses, en el siglo XV, al terminar la reconquista, porque la terminaron antes, fueron los que empezaron. Yo ya voy dando saltos para cortar, porque si no se podría hablar mucho, pero lo más importante es lo que voy a decir. Al principio del siglo XV, el infante Enrique el Navegante, que no reinó, pero sí que se dio cuenta de que después de haber terminado la reconquista por parte de Portugal, parecía que se habían quedado los caballeros y todos los guerreros, etc., sin misiones. Y él se dio cuenta perfectamente de que no. Tendrían que intentar la ruta de la seda bordeando África. Entonces creó la Escuela de los Navegantes, que es como decir hoy la NASA portuguesa, pequeñito, todo lo que quieras, con grandes matemáticos, cosmógrafos, etc. Y con una norma muy importante por parte de Portugal, el sigilo. Los portugueses no decían ni pío, y todo lo que fuera y tuviera relación con la exploración a Oriente era secreto de Estado. Top secret. El que difundiera secretos de Estado estaba condenado a muerte, porque luego veréis más adelante cómo se las gastaba. En plena Edad Media os podéis imaginar. Total, que los portugueses, en la época del Enrique el Navegante, ya hicieron una exploración del Atlántico y llegaron al mar de los Sargazos. Lo que pasa es que se dieron la vuelta. Y un marino que se llama Pedro Vázquez de la Frontera, que fue en esa expedición, curiosamente, residía en Palos. Claro, fue uno de los que, cuando llegaron los niños, los Pinzón y tal, empezaron a consultarle y le dijeron, y él fue uno de los que le dijo, oiga, usted, habrá un momento en que lleguen a un mar de hierbas, nosotros nos dimos la vuelta, pero usted siga para atrás. Bueno, en fin, que los portugueses sí que lo habían intentado. Entonces seguimos para adelante. Este es el emperador chino que nos hubiera tocado tratar con él si hubiera enlazado Colón, claro, con un ejercicio de historia ficción, imaginando que no hubiera existido el continente americano, pues si hubiera llegado más o menos, no sé, bueno, un poquito posterior, pero vamos, pues un buen emperador. Tener en cuenta que la dinastía Ming fue la más importante de China, de toda su historia. O sea, fue donde realmente terminaron la muralla china, donde el comercio se expandió, donde hubo una gran estabilidad, porque les tenían fritos los mongoles, no hacían más que hacer incursiones, etc. Entonces, hubiese sido una bomba económica si hubiésemos llegado a contactar con los chinos, porque lejos de recibirnos de uñas, nos hubieran recibido, como ya hemos visto, encantados de la vida, y hubiese sido un negociazo, cosa que no pasó hasta mucho después. Entonces vamos a seguir avanzando.
hay que dar otro salto para ir avanzando. Un hecho fundamental en el descubrimiento de América: la pérdida, la caída de Constantinopla. Tristemente, la caída de Constantinopla. Constantinopla cayó en 1453. Constantino XI, paleólogo, fue el último emperador. Ahora dicen de Bizancio, pero en realidad era el Imperio Romano de Oriente. Lo de Bizancio era para acotar un periodo de la historia de esa época del imperio, pero no. Ellos mismos, además no lo puedes decir a estos señores emperadores, no, es que ustedes son bizantinos, porque dicen, yo soy romano. Ellos eran romanos y se enfadaban mucho, porque además le daban muy abajo. Entonces, cayó Constantinopla después, no sin haber avisado, porque ya prácticamente Constantinopla estaba reducida a una pequeñísima expresión y estaba muy asolada por los otomanos, por los turcos. Ahora veremos qué pasó. Lucharon como leones. Eran católicos hasta los tuétanos, los arquitectos, que aquí hay varios, sabrán perfectamente que la iglesia de Santa Sofía tiene la cúpula más grande, creo, de toda la cristiandad, una cúpula de 50 metros de diámetro, ¿no es así, Pedro? Más o menos. Eso era una iglesia, la más importante de la cristiandad. Cuando cayó Constantinopla, una mezquita. Nunca más ha vuelto a hacerse una misa allí. Por supuesto, en todas las iglesias igual. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente se estaba previendo que iba a caer Constantinopla y se les ayudó en lo que se pudo, ¿no? Los venecianos ayudaron, colaron en el cerco algunos barcos, los genoveses también, los aragoneses también ayudaron, pero al final cayó. ¿Y por qué cayó la ciudad más importante de la cristiandad y la última del Imperio Romano? Por la artillería. La artillería. Ahí estamos. Ahí está, ¿no? Señor, sí, señor. La artillería fue el game changer de la Edad Media. Con la artillería se acabaron los castillos, se acabaron las fortalezas, no había forma. Entonces Mehmed II cruzó, vamos a ver, lo voy a poner aquí. Esto es lo que era el imperio, fijaros, en morado, lo que quedaba del imperio romano. En morado. Del Cuerno de África, un poquito ahí en el Peloponeso, nada más, pero veis que estaba totalmente rodeado. Entonces, aquí veis la toma de Constantinopla. Mehmed II cruzó esta parte del mar, prácticamente estaba todo cerca, y atacó por la parte, por así decir, europea, con 2 cañones, nada más. Hicieron unas grietas horrorosas, y por ahí entró todo el imperio turco, bueno, prácticamente. ¿Qué ocurrió? Pues que mataron a todos. A todos. El emperador, la última vez que se le vio, estaba con su guardia, se quitó el manto, cogió una espada y se puso con su guardia a pelear hasta que murió. Luego lo encontraron los turcos, le cortaron la cabeza y estuvo varios días con la cabeza expuesta. Los hombres que sobrevivieron fueron esclavizados, las mujeres también, incluso algunas sexualmente, y los niños fueron mandados a las escuelas coránicas para convertirse en genízaros. O sea, esto fue un campanazo en el pecho de toda la cristiandad. No solamente por el hecho simbólico de que Roma había caído. La cristiandad, porque realmente si nosotros somos cristianos es gracias a Roma, pero bueno, la cristiandad había perdido un baluarte en Oriente. Y luego una consecuencia para la ruta hacia la ruta de la seda, y es que se había cortado completamente. Ahora sí, ya, nada, no había nada que hacer. Pero bueno, eso casi era lo de menos. Por lo tanto, luego enlazaremos al final con una cosa muy importante y curiosa que sucedió en la caída de Constantinopla, ¿no? Entonces vamos a empezar ya a centrar el asunto con nuestros protagonistas. Los Niños, los Pinzón, Luis de la Cerda y Colón. Entonces, parece mentira,
pero todos nuestros protagonistas habían sido veteranos de guerra, todos habían combatido, todos. Y ahora lo veremos. Al final del siglo XV, en la península ibérica, se desencadenaron 3 guerras consecutivas, y además encadenadas con la Revolución. Primero, la guerra catalana, de 1462 al 72, la guerra de sucesión de Castilla, del 75 al 79, y la guerra de Granada, del 82 al 92. Pero es que todavía no he puesto otra, que es la guerra contra los franceses en Nápoles, la guerra capital. O sea que los reyes realmente estaban muy atareados. De hecho, vamos a empezar ya con nuestro protagonista más importante, bueno, vamos a dejarlo así, el ideólogo de todo esto, que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón participó en la guerra catalana, pero participó en el bando que estaba en contra de la corona de Aragón. Además es que lo dice él en una carta a Fernando el Católico, ya enfadadísimo, porque le habían quitado 1500 o algo así, le habían quitado el virreinato, ser gobernador, etcétera, etcétera, y entonces una carta diciendo que él había participado en el ataque a la nave insignia de la flota aragonesa en la guerra catalana, que se llamaba la nave insignia Fernandina, y había estado en el bando enemigo, en el bando sublevado, por así decir, que apoyó Renato de Anjou, o sea, un rey extranjero, en el cual se volcaron, se echaron encima los catalanes para quitarse, para segregarse de la corona de Aragón. No, bastante feo, pero bueno. Al final perdieron la guerra. Pero él mismo se retrata como corsario. O sea, había estado combatiendo como corsario a favor del Renato de Anjou y en contra de Juan II de Aragón y, por supuesto, su hijo Fernando el Católico, para derrocar a la corona de Aragón. O sea, fijaros, él ya se retrata. Pero ¿qué ocurre? Que esa guerra la pierden los catalanes. El cerco de Barcelona cae. Y entonces aquí tengo que empezar a hacer una disquisición, para que todo el mundo lo entienda. En esta época hay 3 colones, 3. Y para no armarnos lío los voy a describir. Uno es nuestro Cristóbal Colón, al que todo el mundo conoce, ¿no? Pero es que además estos 3 colones eran coetáneos y se conocían. Este que ya conocemos, y ya hemos enumerado. Luego está Colón el Viejo, que era un alias del vicealmirante corsario a las órdenes de Francia y trabajando para Portugal y para quien digan, porque era un corsario, por lo tanto vendía sus servicios, pero sobre todo para Francia, se llamaba Guillaume de Casanova-Couillon, alias Colón el Viejo. Y este señor fue el que estuvo en la guerra catalana. Y seguramente Colón estuvo a sus órdenes también. Y ahora diremos qué pasó. Luego, el segundo Colón es, Jorge Paleolólogo Isipat. Paleolólogo. Familia imperial romana. Cuando cayó Constantinopla, muchísimas personas, los que salvaron la vida, la mayoría murieron, pero los que salvaron la vida se fueron a Europa a Europa Occidental, a intentar sobrevivir. Pero es que este señor se convirtió en un corsario y su mote era Colón el Joven. Por lo tanto tenemos 3 colones, el que conocemos, Colón el Viejo, Cristóbal Colón normal, Colón el Viejo y Colón el Joven. Los 3 trabajaban juntos, los 3. Lo que pasa es que los vicealmirantes eran los reyes. Y Colón el Viejo, después de haber terminado la guerra de sucesión catalana, se le ocurrió ni más ni menos que hacer una racia por el levante español. Se encontró a la flota aragonesa, la hundió, porque lo normal es capturar la flota, pedir rescate. No, la hundió. Y luego se dedicó a saquear todo el levante que pudo. Y además es que lo sabemos por una notificación del Consolat del Mar. Consolat del Mar es una especie de oficina que había en todo el levante, en la parte aragonesa, que se dedicaba a avisar a los puertos de las presencias de corsarios o enemigos. Y no ofrece dudas. Ese documento decía que este señor estuvo por ahí trabajando y haciendo de las suyas. Fijaros si era tan temido este Colón,
que ahora las madres, cuando quieren asustar a los niños, dicen niño que viene del coco. Bueno, pues antes lo que decían era niño que viene de Colón. O sea, espantaba a los niños en la cuna. Es lo que decían los de las crónicas. Por lo tanto, ojo, porque había varios aspectos aquí que hay varios aspectos a tener en cuenta. Total, que ya metidos con Colón, y esto sí que tiene tela, después de esta guerra, ¿qué hizo? Pues yo me inclino categóricamente por lo que dicen los portugueses, pero no solamente los portugueses, sino las universidades portuguesas, como la Universidad de las Azores, el Instituto de Historia Portugués y los marinos portugueses a través de la Academia de Marina. O sea, la Armada Portuguesa tiene una academia, se llama Academia de Marina, que escribe trabajos históricos muy importantes. Y sobre Colón hay un trabajo muy bonito, más cortito, así como el mío, pero muy interesante, que se titula ni más ni menos Cristóbal Colombo, en portugués no lo sé, ¿cómo se dice? Corsario en Portugal. Corsario en Portugal, lo hizo la Marina portuguesa. También hay que decir una cosa, el hacer el corso en esa época no estaba mal visto, no tenía un aspecto tan peyorativo como ahora. Y se puede decir que tanto la nobleza como parte de la burguesía, incluso casas reales, lo practicaban normalmente porque no estaba mal visto. Lo que estaba mal visto es el terrorismo del mar, por así decir, el pirateo, o sea, ser piratas. O sea, matar porque sí y robar porque sí. El corso ya sabéis lo que es una carta con un sello del rey, del presidente de la República, que te autoriza para actuar en contra de tus enemigos conforme a unas normas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los portugueses? Los portugueses dicen que Colón estuvo en Portugal desde el año 1469 hasta 1485. La friolera de 15 años, del que se sabe poquísimo, porque casi no hay documentos. Acordaos de lo que había dicho antes. Este era un tema para los portugueses de alto secreto. El sigilo, el secreto, la oscuridad era su mejor aliado. Entonces, ¿qué es lo que dicen los marinos portugueses, los militares? Pues que estuvo trabajando a las órdenes del rey de Portugal y a las órdenes. Realmente la casa de Viseu, que luego veremos que estuvo muy vinculado a ellos, estaba trabajando para la casa del rey, o sea, prácticamente para los reyes. ¿Dónde? Pues ahora lo veremos. Lo más seguro es que después de la guerra de Catalana estaría haciendo trabajos para el futuro rey de Portugal, Juan II. ¿Por qué? Porque Juan II, antes de ser rey, fue encargado de la zona de Guinea. Guinea ya había... Los portugueses, como sabéis, si no os lo digo, ya habían establecido una serie de posiciones a lo largo de la costa africana. ¿Para qué? Para apoyarse en su estratagema de dar la vuelta a África y llegar a la India. Un viaje larguísimo, peligrosísimo, pero necesitaban apoyo. Pero no solamente es que necesitaban apoyo y todo lo que se dice, no, es que... ¿Así? Sí, me separo. Bueno, es que además extraían todo tipo de riquezas, entre ellos esclavos. Se puede decir que los portugueses, la corona portuguesa fue de la Edad Media de los reinos más ricos de todos. De hecho, esto es un paréntesis, cuando el emperador Carlos I de España, Quinto de la Almena, se casó con Isabel de Portugal, aparte de que era guapísima la reina, innegable, es que tenía una dote impresionante, era la reina más rica de toda Europa, por todas las mercancías y todo el comercio que tenía con África. Esto es así. Bueno, continuemos. Seguramente Colón estaría trabajando para la Casa de Llaves o para las... concretamente por, vamos a ver, con estos compañeros suyos de armas, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho que sí que está claro y demostrado, y es la batalla del Cabo de San Vicente del 6 de agosto de 1476. Como os he dicho antes, las guerras estaban encadenadas y los corsarios veían en cada guerra una oportunidad para ganar dinero. Así de claro. Entonces,
se desata en Castilla, después de la guerra catalana, la guerra de sucesión castellana, por la cual Enrique IV deja de heredera a doña Juana la Beltraneja, como la conocéis, y su hermana la reina Isabel dice que ni de broma, que esta señora no es hija del rey y que le quiere usurpar la corona, por lo tanto la legítima heredera es ella. Hace una maniobra política estupenda, se casa con su primo, Fernando el Católico, y doña Juana la Beltraneja hace otra maniobra estupenda, es que se casa con Alfonso V de Portugal, con lo cual involucra en la guerra a los portugueses. Y los portugueses extienden la guerra, y los castellanos, por toda África. O sea, es que no es que se desarrollara en Castilla y en Aragón, no, es que se desarrolló por toda África. Por lo tanto, se puede decir que la primera guerra colonial de la historia fue la guerra de sucesión castellana. Colón ya da datos muy claros, no solamente él, sino sus biógrafos, de que participó en la batalla del Cabo de San Vicente en 1476 a las órdenes, seguramente, bueno, seguro no, a las órdenes del vicealmirante Colón el Viejo Guillón de Casanova, alias Couillon. ¿Por qué? Porque este almirante, en la guerra, en el contexto de la guerra de sucesión, estuvo atacando toda la cornisa norte española, desde Galicia hasta Vascongadas, pero fue expulsado por la flota aragonesa, del ladrón de Guevara, creo, que mandó por ahí Fernando Católico, y también fue apresionándoles por tierra. Total, que este almirante, derrotado, se fue a Lisboa, y en Lisboa los portugueses le dijeron: hay una nueva misión. Los reyes católicos nos están atacando en Ceuta. Ceuta era portuguesa, era una plaza portuguesa, que es de lo primero que hizo Enrique el Navegante para tener los portugueses posesiones a lo largo de toda África. Hay que ir a socorrerlos. Entonces, a sus órdenes. Pero es que, además, le voy a dejar 5 galeras portuguesas cargadas con caballeros portugueses. 500. Los caballeros portugueses iban con armadura. Cuando entraban en combate, no era con... iban con armadura, con peto, espalda, grebas, manos, de todo. Lo digo por lo que sucedió luego. El 6 de agosto del 76, el vicealmirante Couillon, doblando el cabo de San Vicente, se encuentra una flota mercante genovesa flamenca. ¿Y qué hace? Les da el alto so pretexto de hacer una inspección. Esa flota mercante estaba armada, momentos de guerra. En cuanto empieza a maniobrar Colón el Viejo, Guillón de Casanova, se dan cuenta perfectamente que de inspección nada. Va a ser un asalto en toda regla. Entonces presentan batalla. Bueno, había la flota de Franco-Lusa, serían unos 14 barcos, y la de los flamencos genoveses 5 o 6 por ahí. Pero lo hicieron muy bien, se agruparon, presentaron batalla, y bueno, ya sabéis, los marinos, creo que hay 2 o 3 por aquí, que para asaltar los barcos, por supuesto, se tenían que pegar, penol con penol, y tirar anclas, vamos a hacer cadenas con anclas, garfios, de todo. Wow. Y una vez que estaban pegados, pues pasaban a la infantería de marinos, es decir, como he dicho antes, con sus grebas, con su armadura, con todo tipo de armas y con mosquetes, se estaban tirando desde la cofa. Total, ¿qué pasó? Que desde la cofa de un barco francés pegaron un tiro a un barril de pólvora de la embarcación contraria, de la embarcación genovesa o flamenca. Explotó y se prendió fuego. Se prendió fuego el barco, pero es que se prendió fuego todos los que estaban pegados, que eran unos cuantos. Con lo cual fue un caos, un desastre y una carnicería, prácticamente. Murieron casi 2.000 personas. El combate duró casi todo el día, pero las muertes fueron tremendas, porque es que tú tenías que tener la disyuntiva de qué hacer, qué hago. ¿Muero ahogado o muero quemado? Muchos preferían morir ahogados. Ahí aparece Colón. Fijaos. Y no es que... Bueno, en fin, es que lo dicen sus biógrafos. Colón llegó a Portugal porque naufragó en la batalla del Cabo de San Vicente. Pero es que sus biógrafos eran bastante pillos, confundían muchos datos. Confundieron una batalla con la que no fue, confundieron la del 85, que fue la del almirante Guillón, o sea, el almirante Colón el Joven,
contra una flota veneciana y no hubo combate porque se rindieron directamente. En esta no, en esta hubo combate. Y entonces, ¿por qué lo confundieron sus o lo quisieron confundir? Pues para no ofender a los genoveses, etcétera, etcétera. Bueno, al final, Colón salta al agua y como era buen nadador se agarra un remo y llega a la playa de Lagos. A ver, ¿cómo vamos a ver? Allí, por supuesto, llega a la playa y está descansando, bueno, primero dando gracias a Dios de haber salvado la vida, y luego coge, cuando se recupera, se va a Lisboa. En Lisboa, que es lo que tienen que hacer, lo que hicieron todos los de la flota franco-portuguesa, todos. En cambio, los genoveses y los flamencos, los que sobrevivieron, se fueron a Cádiz. Si hubiese ido en la flota genovesa, lógicamente se habría ido a Cádiz, como todos sus compañeros. Pero es que aparte de todo eso, hay un rol de tripulación que han sacado los italianos al final, porque hay una pelea sobre esto tremenda, en el que no viene Cristóbal Colón. Por lo tanto, estaba en la flota corsaria, que es lo lógico. Además, todo el mundo dice, este señor estuvo haciendo el corso prácticamente toda su vida. Y como he dicho, no es que estuviera mal visto, pero era lo que se hacía en aquella época. Llega a Portugal, llega a Lisboa. Estamos hablando del 76. En el 79 se casa con Felipa Muñiz de Perestrello. Felipa Muñiz de Perestrello era una noble portuguesa y Portugal era bastante especialito en la Edad Media, o sea, eran muy estrictos para estas cosas. Esta señora vivía en el monasterio de Todos los Santos, que por cierto ahora es la embajada francesa, se puede irlo a ver, es un monasterio precioso, en la que vivían, no era monja, vivían 12 mujeres de la alta nobleza. Pero es que este monasterio pertenecía a la Orden de Santiago, portuguesa, Santiago de la Espada. Y estaba regida en ese momento ni más ni menos que por el príncipe heredero, por el príncipe Juan. O sea que Felipa y Juan, futuro rey, se conocían. Seguro, porque eran 12 las que estaban allí. Además que ha salido un documento que pongo en el libro de la Universidad de Azores, en la que consta, se ve Felipa, Muñiz, tal cual. Por mucho que diga. ¿Qué ocurrió? Pues que se casa con una noble que, aunque no tuviera mucho dinero, pero sí pertenecía a la alta capa jerárquica de Portugal. Y eso le abrió muchas puertas. Además, muy vinculada a los aspectos del mar, porque el padre de esta señora era Bartolomé Perestrello, que fue el primer capitán de Porto Santo en la isla de Madeira. Todo va en la misma dirección. Barcos, descubrimientos, etc. Y se une, no sé si por interno con esta señora, el que era un marino. Seguramente no solamente se habría ocupado durante esta estancia portuguesa, no solamente de hacer cosas, que también haría trabajos comerciales, llevaría mercancías de Canadá para arriba, para abajo, a Inglaterra, lo que fuera, lo que le mandasen, ¿no? Pero es que cuando se casa con esta señora se vincula ni más ni menos que con la casa de Viseu. En Portugal, en ese momento, había dos familias importantísimas, la de los duques de Abranta y la de los duques de Viseu. La de los duques de Viseu, a la de los duques pertenecía a la familia de Felipa. Pero es que su madre trabajó para la duquesa, su hermano era el administrador de la casa de Fernando Duque. Es que ya tenía acceso directamente a la élite, solamente por su matrimonio. Entonces, a los 3 o 4 años, después de haberse casado, haberse ido a Porto Santo, haber tenido su hijo Diego, haber hablado con su suegra, que claro, su suegra es que es encima, perdón, su suegra, ¿cómo se llama? Su suegra, sí. Su suegra era viuda porque su marido había muerto ya, Bartolomé Perestrello. Tenía un montón de documentación sobre todos los barcos que hacían todos los recorridos de Portugal hacia abajo, y además, al ser precisamente Bartolomé Perestrello capitán, o sea, gobernador de la isla de Porto Santo, también actuaba de notario. Por lo tanto, si tú eres un portugués que quieres por tu cuenta ir a descubrir algo allí, al sur, hacia África, y no tienes dinero, y empiezas a empeñar cosas, te tienes que ir al notario, y el notario era este señor, en esa isla. O sea, que tenían un montón de mapas, o sea, Colón tuvo acceso a mapas de viento, de marea, etc. Y ahí yo creo, no sé, que empezó a elaborar su
idea de navegar hacia Poniente. Al final, en el 84, logró, a través de su mujer seguramente, pues proponer el plan a la corte de Juan II. Juan II, ya se había muerto de consentimiento, Juan II era el príncipe perfecto, uno de los mejores reyes, como digo en el libro, uno de los mejores reyes que ha tenido Portugal. Es que es muy raro, que en la historia es muy raro que coincidan cerebros de esa categoría, los reyes católicos, los niños, los Pinzón, Colón, etcétera, etcétera, Juan II, en una época, en un espacio temporal tan pequeño. Entonces, claro, se pueden explicar muchas cosas. Juan II era un cerebro. Entonces, vamos a pasar a la exposición. Colón elabora un plan para ir a Oriente, en vez de bordeando África, que era horrible, muy, muy costoso, peligroso, pero bueno, con los asentamientos portugueses se podía hacer, pues ir por derecho, poner proa rumbo 270 oeste e irse hacia Zipango y hacia la India. ¿En qué se basaba? Porque claro, tú para proponer ese plan a la corona, aunque sí fueras conocido, bueno, sí, yo te conozco, he trabajado contigo, hemos luchado, pero dime en qué te basas. Porque claro, nuestra estrategia va por otro lado. Entonces, ¿en qué se basaba? Pues, como os he dicho antes, él era un gran admirador de Marco Polo, tenía un montón de anotaciones, pero en realidad él se confiesa un gran admirador de la geografía de Ptolomeo y de todos los cálculos que hizo Marino de Tiro. Pero es que los cálculos de Marino de Tiro estaban equivocados. Los cálculos de Marino de Tiro decían, es que aquí lo digo, que la Tierra estaba habitada en 225 grados y el mar era muy pequeño. Es más, Colón añadió otros 45 grados, con lo cual redujo todavía más la extensión del Atlántico. Y la extensión del ecúmene. El ecúmene es el área de tierra poblada, lo que decía. Por lo tanto, al final luego también intentó meter los cálculos de Toscanelli. Toscanelli era un florentino, cartógrafo, muy científico, tal, que le escribió en plena guerra de sucesión a Alfonso V y concretamente a un miembro de su consejo, el padre Fernando Martín, pues una carta que luego os enseñaré diciendo entre Asia y Portugal no hay nada, hay algunas islas. Y es más, el espacio del agua, la distancia es muy corta. Y aquí están mis cálculos. Bueno, Colón lo interceptó, desde luego tuvo acceso y se basaba en eso. Pero estaba equivocado, porque Colón estaba basando su teoría en tres cosas. Una, la circunferencia de la Tierra, mal calculada. El comandante Zapata, que está por aquí, es uno de los que me dijo, y tiene razón, que la Tóstenes de Cirene ya lo había calculado perfectamente, la circunferencia la había calculado, pero vamos. Y es que, sabiendo un poco de geometría, lo que pasa es que yo no sé, en fin, en aquella época, aunque sí que sabía geometría, porque sí que sabía, no le daban del todo el crédito suficiente. Bueno, total, que él decía que la Tierra tenía de diámetro 30.000 kilómetros. Todos sabemos que son 40.000 kilómetros. O sea, el error ya era gordísimo, ¿no? Segundo, que el espacio entre Europa y Asia de mar eran de 800 leguas. Falso. Y luego, tercero, a ver, bueno, ya, aquí tenéis el mapa. Bueno, ahora mismo se me ha olvidado, pero bueno, en realidad esos cálculos estaban totalmente erróneos. ¿Qué ocurrió? A ver, esa, la distancia y la circunferencia. Bueno, ya con eso luego os lo diré. Ya con eso la Junta de Lisboa empezó a hacer cálculos y dijo, este señor está equivocado. Este señor ha cometido errores de bulto, ¿no? Esto no se puede aprobar. Pero los portugueses se quedaron con la copla y dijeron, bueno, no, fuera, se acabó, esto no lo vamos a hacer completamente seguro. Pero calladamente enviaron 2 expediciones y no dijeron nada más que algo. Una de Fernando Dulmo y otra que ahora mismo está en el libro, porque es que ya estamos todos un poquito, ahora no voy a... 2 expediciones fracasaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Colón vino a España? Podía haberlo seguido intentando en la portuguesa, y de hecho lo intentó.
pero es que se desarrolló un hecho geopolítico muy importante, y es que las dos casas más importantes de Portugal, el duque de Abrantes y el duque de Viseu, estaban conspirando contra el rey, querían derrocarle, querían ser ellos los reyes de Portugal, y por supuesto Colón estaba vinculado a la casa de Viseu hasta las cejas, ¿no? ¿Qué pasó? En 1483 el servicio de inteligencia portugués era excelente. Juan II interceptó una carta del duque de Abrantes que le daba explicaciones a la reina Isabel la Católica de cómo iba a ser el asalto a la corona. Cogió al duque y le ejecutó en la plaza de Évora, le cortó el cuello. Pero es que también cogieron a la casa de Viseu. ¿Y qué hizo Juan II? El príncipe perfecto. Le llamó a su primo, duque de Viseu, a tener una recepción en el palacio. Y nada más entrar, cogió una daga y se la clavó en el cuello hasta matarlo. El mismo rey, el mismo rey, para que veáis cómo se gastaban allí las cosas. Les ejecutó a los dos. Es que no es que lo diga yo, es que lo dice la historia. Los portugueses, tanto los marinos como los historiadores, están muy convencidos de que la estancia en Portugal de Colón fue determinante. Entonces, en la siguiente aparición de Colón es en la Rábida, con una capa raída y su hijo, y con lo opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió huyendo. Todas las familias que habían participado en las conspiraciones se refugiaron en Castilla, muchas en Andalucía. Pero bueno, no hay demostrado nada. Yo no puedo decir que Colón participó. Seguramente él no habría participado, pero que si hubiera triunfado las de su familia política, la rama, vamos, no se hubiera ido a Castilla nunca, porque tendría todo ganado ya en Portugal. No da estupidez. Total, seguimos con Colón. Aparece en la Rábida, hecho polvo, sin un duro, intenta, bueno, una cuñada suya vivía por ahí, le dejó el niño, estuvo con los monjes, le contó, claro, por supuesto, llevó todos los papeles, ¿no?, de su plan. Y los monjes, porque claro, la Rábida, sabe muy bien Félix, que está muchas veces en el palo, la Rábida era también como una especie de pequeña NASA. Los monjes entendían de cosmografía, de navegación, de todo, vamos, de astrología. Venían allí muchos marinos, tanto portugueses como españoles, a contratar experiencia, a contratar conocimientos. Total, que para ser breves, al final, es que Colón parece, decía, no es que es el hijo de un tejedor, no es un tejedor, pero ¿cómo va a tener un tejedor acceso a la corona a las coronas, a las cabezas tan rápido? No, es que la familia política de su mujer le abrió las puertas de todas las cortes, también de la española. Entonces al final, no voy a contar muy bien por qué, pero vamos, lo voy a contar, logró que los reyes católicos le recibieran y le explicara él su plan en el 86. Bueno, este es el mapa de Toscanelli, para que veáis, fijaros. Menudo mapa. De Canarias directamente a Japón, por derecho. Pues en eso se basaron, ¿eh? En eso se basaron. Fijaros lo perdidos que iban. Bueno, para un piloto, para un marino hoy en día lo ves y dices, madre mía, con esto yo no me cruzo ni a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como he dicho antes, los portugueses rechazaron el plan. Bueno, es que también antes el plan de Toscanelli lo habían rechazado, o sea que estaba claro. Colón explicó, bueno, le dijo el mismo plan de Portugal, prácticamente lo mismo. ¿Y qué ocurrió? Que los reyes católicos dijeron, pues una cosa muy sensata, diga, mire, nosotros estamos en una guerra, la guerra de Granada, en ese momento, duró 10 años, y en el momento en que un país está en guerra, es que, imaginaros, fijaros a Zelensky, como para que le propongan hacer cualquier otra historia. No, mire, yo estoy todo enfocado en resolver el asunto de la guerra. Pero de todas formas me parece interesante, lo derivó a la Junta de Salamanca, y la Junta de Salamanca, que tampoco eran tontos, o sea, es que prácticamente todo el mundo, o sea, había las matemáticas, la astrología, la astronomía, los economos estaban muy avanzados, al margen de las disquisiciones religiosas, ¿no? Pero bueno, en el fondo, todo el mundo lo hacían casi los mismos cálculos. Dijeron que no.
Pero igual que los portugueses, que no, pero vamos a ver. De hecho, o sea, vamos a aplazar este tema durante un tiempo. De hecho, los reyes le pasaban dinero a Colón. Estuvieron pasándole bastante dinero, no bastante, lo justito para que viviese un poco. Entonces aquí entra, voy a ir avanzando un poquito, Luis de la Cerda. Estuvo 7 años dando vueltas Colón, 7 años, mucho tiempo. ¿De qué vivía? Pues de lo que podía. Al final, Luis de la Cerda, que era el señor de Puerto de Santa María, su feudo, vamos, tenía un montón de barcos, un montón de tierra, un montón de todo, era un señor rico. Pues la acogió durante 2 años a través de su, parece ser, de su mayordomo o despensero, no lo sé. Pero bueno, Luis de la Cerda era una persona que tenía siempre puesto el periscopio para estas cosas, o sea, una persona muy avanzada. Primero Colón lo había intentado con otro noble, el duque de Medina Sidonia, que lo había atendido, y dijo, sí, muy bien, pero este asunto no me interesa. Y el duque de Medinaceli, el primer duque de Medinaceli, que es Luis de la Cerda, le dijo, vente a casa. 2 años estuvo en casa de mí. En esos 2 años, Luis de la Cerda estuvo estudiando con Colón al detalle todo su plan. Y Luis de la Cerda no era idiota, es que además, al residir en el puerto de Santa María, tenía contacto con muy buenos marinos, entre ellos Juan de la Cosa. Juan de la Cosa vivía en el puerto de Santa María. Juan de la Cosa, uno de los mejores marineros de nuestra historia, el primer cartógrafo. La primera carta de América es la de Juan de la Cosa. Empezaron a estudiarlo, y oye, Luis, esto puede ser posible. ¿Que los cálculos no cuadran? Por supuesto, porque el cálculo de Eratóstenes, como dice Zapata, era muy sencillo. Para los que sepamos, los que saben geometría, era muy fácil. Perdonar, el cálculo del experimento de Eratóstenes era poner una estaca en Asuán, en el equinoccio, a las 12 de verano, ver que no había sombra, y al año siguiente se fue con esa misma estaca a Asuán, plantó la estaca y vio que daba una sombra de 7 grados o 5. Luego, el arco de la circunferencia entre Asuán y Alejandría, sabiendo la distancia, pues ya tienes la circunferencia. Pero no le hacían ni caso. Es así, el experimento, tal y como lo hizo. Bueno, pues Luis de la Cerda al final dijo, bueno, vamos a ver, yo pongo el dinero, yo pongo los barcos, yo lo pongo todo. Pero, como está en trato con los reyes, voy a pedir permiso a los reyes. Escribió a los reyes, ¿y qué dijo la reina? Pues a ver, que gozaba mucho de tener vasallos tan dispuestos y tan encantadores y tan desprendidos, pero que se abstuviera, que ese era un asunto de la corona. Luis de la Cerda se puso firmes, hizo el saludo y dijo, esto se ha acabado. Era una orden. Pero bueno, ya tenemos aquí a una persona que ya lo podría haber hecho él. O sea, Luis de la Cerda ha dicho, yo pongo aquí todo, entonces que me sobran, tengo barcos a punta pala, tengo dinero y además me encanta esto. Y la reina ya se decantó y dijo, de eso nada, lo voy a hacer yo. Bueno, total, que para ir avanzando, al final, esto pasó en los años 91-92. Nunca de los 91-92. Al final, consigue, cuando ya estaba terminando la Granada, claro, consigue una audiencia, es que estoy contando, ya lo sabéis todos, pero bueno, consigue una audiencia en el campamento de Santa Fe, a punto de tomar Granada a los reyes. Y en ese consejo también estuvo Luis de la Cerda, porque Luis de la Cerda figura como los que firman en la rendición de Granada. O sea, él estaba allí. Entonces, él empujó para que la reina... Ahora dice números que si fue el padre, que si no sé qué, no sé cuántos, que si... Deza, Fray Juan Pérez, todos los frailes, sí, claro que influyeron. Pero Luis de la Cerda era del consejo del rey y estaba allí a punto de tomar Granada. Y dijo, esto puede funcionar. Total, que al final aprobaron, lo que ya sabéis, aprobaron el presupuesto, por así decir, le dijeron, venga, para adelante. La reina, no voy a entrar en más detalles porque son muy conocidos, y llegaron a la constitución del mismo. Colón se fue a la Rábida, tenía las órdenes,
pero no tenían dinero. La reina tan solo puso 1.200.000 maravedíes, más o menos. El resto lo tenían que poner por uno que fuera. A los de Palos de la Frontera le habían dicho que pusieran 2 barcos. ¿Por qué? Pues porque ellos seguían haciendo sus cositas por allí y estaban condenados. Pero no solamente por eso, condenados a unas multas. Pero no solamente por eso, sino que es que también todo el mundo sabía en Castilla que eran los marinos más experimentados en la navegación del Atlántico. Pero es que habían llegado hasta el fuerte de la Mina, en Guinea. En la guerra habían asaltado los buques portugueses en el fuerte de la Mina. Les habían saqueado, habían asaltado todas las posiciones. Lejísimos de Andalucía. Ellos eran los más experimentados. Pero, naturalmente, no podían obligar a los marinos a que se embarcasen. Total, que se leyó la provisión en la iglesia de San Jorge, que fue en mayo, ¿no? Y nadie se apuntó. Sí, quisieron poner los barcos, pero nadie se apuntó. Colón desesperado. Y entonces Fray Juan Pérez, que era un abate de la Rábida, donde estaba hospedado, dijo: bueno, vamos a hablar con los que mandan aquí, y son los Pinzón de los Niños. ¿Dónde estaba Martín Alonso Pinzón? Pues estaba en Roma con un cargamento de sardinas que había llevado al Papa. Había llevado al Papa para venderlo y estos señores eran ricos, ya pues, tenían barcos y tal. Cuando llega, le cuenta el padre que quiere presentarle a Cristóbal Colón con todo lo que tenía ya aprobado por parte de la corona. Total, que al final llegan a un acuerdo, sí, le convence, para ser un poquito más breve, pero claro, le convence. Vamos a ver, estos señores tenían dinero, estaban asentados, su familia, sus hermanos, no tenían ninguna necesidad de meterse en ese lío. Entonces aquí viene el primer punto importantísimo. Colón se entrevista con los Pinzón y con los Niños y llegan a un acuerdo sí o sí, porque no hay nadie en su sano juicio que se meta en una aventura porque sí. O sea, pero no solamente él, sino sus hermanos, sus amigos, sus parientes, y encima pongo dinero y los barcos. Pero bueno, ¿qué es esto? Tiene que haber un contrato, hoy diríamos, tiene que haber un contrato o un trato, y por supuesto que lo hubo, porque en los pleitos colombinos hubo un montón de testigos que dijeron que había un trato a la parte, como decían los marinos, la parte es la mitad, de las prebendas y los beneficios que se podían obtener. Total, que al final salen el 6 de septiembre, se logran armar todos los barcos, etcétera, etcétera. Las 3 carabelas. El mando lo ostentaba como capitán mayor Cristóbal Colón, el capitán de la Pinta, Martín Alonso Pinzón, y el capitán de la Niña, Vicente Alonso Pinzón. Digo, voy a decir los oficiales por encima. Los oficiales, el primer oficial era el maestre de la Santa María, era Juan de la Cosa, que era el dueño, y luego el tercer oficial era Pedro Alonso Niño, que era el piloto. El primer oficial de la Niña era el dueño, Juan Niño, y luego, ahora mismo no me acuerdo del primer oficial de la Pinta, pero creo que era un Pinzón. Salen las 3 barcos para hacer una escala en Canarias, y ya en el transcurso de ese trayecto se rompe el timón de la Pinta. Y Martín Alonso Pinzón era un excelente marino, gobierna perfectamente sin timón el barco, llegan a Santa Cruz de Tenerife, llegan a Las Palmas, y allí se tiran un rato porque cambian las velas a cuadras y eran más altas para la navegación. Y de ahí ya el mismo Colón en su mismo diario dice que era una persona muy esforzada, con muchísimas cualidades, etcétera, etcétera. Hasta ahí bien, ¿no? Con respecto a Martín Alonso. Total, que al final, el 6 de septiembre, ya toda la armada prestada y tal, salen directamente para cruzar el Atlántico. Bueno, el Atlántico, para irse a Asia. El día 29 de septiembre entran en el Mar de los Sargazos. ¿Sabéis lo que es el Mar de los Sargazos? Ese mar de algas que hay ahí, más o menos en la parte occidental del océano, y hasta el 3 de octubre. Pero ¿qué ocurre? Que llevan prácticamente un mes navegando. Entonces ahí es donde se nota el mando, se nota cuando
el miedo y la, no sé cómo decirte, bueno, y la falta de perspectiva se adueña de una travesía, tanto aeronáutica como náutica. La experiencia, que para eso existe, es la que manda, la experiencia con los buenos datos técnicos. Entonces, claro, tanto los comandantes de aviación como los capitanes de barco son personas con mucha experiencia. Y muchas veces, incluso los procedimientos dicen lo que diga la experiencia del capitán o del comandante. Pues, ¿qué decía la experiencia en estos momentos? Los motines empiezan a salir. O sea, ya no solamente es que llevaran un montón de leguas transcurridas sin ver tierra. No, es que como no sabían muy bien cuándo iban a llegar, pues las tripulaciones, que no eran muy técnicas, muy entendidas, empezaron a decir, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuántos alimentos tenemos? Etcétera. Entonces, en su diario Colón, ahora llegamos al punto importante, anota, medición del día 1 de octubre, 707 leguas recorridas. No se las dice a la tripulación, porque decía muchas menos para mantener la esperanza. Porque si la tripulación se llega a dar cuenta de que 700 leguas han recorrido y no llevan ni un mes, esto no nos ha pasado en la vida, estamos lejísimos, vamos. Pero Alonso Niño mide 584, más o menos, pero claro, pero Alonso Niño iba en la Santa María, iba en el mismo barco, no iba a contradecir a Colón. Le estaba dando la razón. ¿Para qué? Para contener las ansias de la tripulación. Acordaos, el límite eran 750-800 leguas. Una legua eran 5,7 kilómetros, más o menos. La cosa se empieza a poner fea. Mediciones del día 6 de octubre. Los tres pilotos dicen 800 leguas. Los pilotos son los que llevan el cálculo de la distancia y los que llevan la navegación con las cartas. Y Colón dice 966. Se habían pasado. Fuera de cálculos. ¿Qué ocurre? Los capitanes y los pilotos empiezan a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Estamos aquí perdidos, más perdidos que un pulpo en un teatro. ¿Qué hacemos? Reunión, junta de capitanes y pilotos del día 6 de octubre. Tormentosa, tormentosa. Colón hace una pregunta clave. Lo digo porque los proyectos colombinos, en los que se dicen los testigos lo que contaron de este viaje, si no se hubiera conocido, y luego diré por qué. Dicen que hubo una bronca muy grande entre Martín Alonso Pinzón y Colón. Colón preguntó, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Dice, ¿pero cómo que hacemos? ¿Qué me estás diciendo? Si estamos aquí en medio del Atlántico, ¿qué vamos a hacer? ¿Dar vueltas a buscar las islas? Está claro que nos hemos pasado las islas, está claro que nos hemos equivocado de latitud. ¿Qué hacemos? Entonces le dicen los pilotos andaluces, mira, yo no me juego la vida, ni la de mis hermanos, ni la de mis amigos, ni he puesto el dineral que he puesto para darme la vuelta hacia la primera. Está claro que usted está más perdido, está perdísimo, porque este mapa que he enseñado está fuera de límites. Hemos cometido un error. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. No. Perdonad, pero estoy escenificando los entonces, este es lo que quiero. No. ¿Cómo que no? Sí. Vamos a seguir con el mismo rumbo 270 oeste, decía Colón. ¿Qué? Pero si está claro que estamos fuera de cálculo, estamos fuera del mapa que tienes aquí, ¿no? El mapa de Toscanelli, una bonita. Y las tripulaciones eso empezó a calar entre las tripulaciones. Entonces ya la cosa empezó a ser seria. Y Colón al día siguiente dijo, rumbo suroeste, lo que tú habías dicho, porque Martín Alonso dijo, hay que poner rumbo suroeste, por hacer algo. Bueno, porque mi intuición, mi experiencia, la de los marinos, los comandantes, me dice que hay que tirar por ahí. Ahora he visto algún pájaro que fuera. Trascendente. Pero bueno, la bronca que se montó fue tan grande que ya no se tragaba el uno al otro. O sea, el otro estaba un poco amedrentado, Colón, arrinconado. También hay que tener en cuenta que él estaba solo, o sea, que no tenía nadie que la sino su criado, que era un criado negro que se llamaba Juan, no sé qué, que luego testificó en contra de él, en los proyectos. Dijo la verdad, lo que estaba pasando.
Pues las relaciones fueron prácticamente ya, desde ese momento, insalvables. Pasaron los días y esto merece la pena que se estudie. Y el día 9, el 10, ya vamos a ver, la revuelta era casi imparable, pero es que había cundido en todas las naves, en todas, incluso en la de los marinos andaluces. Entonces dijeron, vamos a tomar otra reunión, vamos a tomar una decisión, 3 días a rumbo suroeste, y si no, nos damos la vuelta. Martín Alonso Pinzón y Vicente de Yáñez Pinzón dijeron, al principio, la primera reunión, seguimos para adelante, si es posible, incluso por mí, 2000 leguas más, porque yo no me vuelvo, es que eran los marinos de una fama, y la fama era importantísima, y se estaban jugando su dinero y su prestigio. Yo no me vuelvo sin ningún resultado. Usted, que es un desconocido, allá usted, pero no, yo no. Nosotros no. Los niños igual, los niños exactamente igual. Día 10. Motín casi, y esto es un motín, lo que estoy diciendo. Es que ya estaban diciendo a Colón que le tiraban por la borda. Esto, a todas luces, es un motín. Tú quieres comandante, vamos, coronel. Es que a mí me dice mi tripulación que es que me amenaza, no hace falta que es que me amenaza y ya conseguí un motín. Esto ya es un motín. Entonces, milagrosamente, el día 10 y el 11 empiezan a aparecer maderos tallados, ramas con frutos, signos inequívocos de tierra, inequívocos. Estaba claro, bueno, incluso algunos marinos dicen que hasta se podía oler tierra, eso yo no sé porque yo no soy marino, creo que los marinos dicen que cuando estás cerca de tierra llevas mucho tiempo en el mar, bueno, da igual. Esa noche, pero Alonso Niño le dice que era el piloto, al que todo el mundo miraba porque era el que llevaba la navegación, en la Santa María, le dice, mira, es mejor que frenemos por la noche, o sea, que no sigamos navegando porque estamos muy cerca de tierra, se dijo, bueno, estaban todos encantados. El día 10, el día 11, por la noche, a las 10 de la noche, Colón dice, a las 10 de la noche, ojo, a las 10 de la noche, Colón dice que ve una luz en el horizonte, una luz vertical, así, ya está. Llama a su ayudante, ¿has visto esa luz? No, no he visto nada. Bueno. A las 2 de la mañana del día 12, Rodrigo de Triano sube la cofa de la Pinta, que era la que iba primero. De noche se abren las nubes, luna llena, y ve una playa, y lo dice, tierra, esta vez sí, tierra. Sale toda la tripulación de la Pinta, esto es tierra, está claro. Sueltan todas las banderas, empiezan a dar cañones de lombarda. Buah. Se acercan el resto de los buques. Tierra, por supuesto que es tierra. Se quedan más o menos, no sé cómo dicen los marinos, bueno, al pairo, así, esa noche para desembarcar al día siguiente. Por supuesto, la alegría es que estaban llorando de alegría, empiezan a rezar, a cantar, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, acordaos de que había un premio de 10.000 maravedíes por parte de la reina para el primero que viera tierra, para el primero. Ese premio al final se lo quedó Cristóbal Colón, porque dijo que había visto una luz. Vamos a ver, si yo veo una luz a las 10 de la noche y los barcos van a 5 nudos, por ejemplo, de 10 de la noche a 2 de la mañana, son 4 horas, 5 por 4, 20, pues son 20 millas, ¿no? 20 millas son 40 kilómetros. 40 kilómetros, ¿tú eres capaz, mi coronel, de ver una luz a 40 kilómetros? Yo sí. Coronel, sí. Pero... Yo con un periscopio sí, claro. Bueno, es muy difícil. En definitiva, es muy difícil. No se puede ver a 40 kilómetros. Una lucecita no se puede ver a 40 kilómetros. Imposible, muy difícil. O tienes una vista de arena, total. Se quedó con la pasta. Se quedó con el dinero. Sí, se quedó. Esto sentó fatal en la Pinta, sentó fatal. O sea, si ya estaban enfrentados en la Pinta y en la niña con él, pues ahora ya más un pobre marino, hombre, por Dios, pobre marino que se ha jugado la vida por 2 duros y encima le quitas el dinero que se lo ha ganado, en fin.
¿Vosotros qué haréis? El día 12 bajan, toman posesión, bajan todos los capitanes, armados hasta los dientes, ojo, todos armados hasta los dientes. Era una expedición mercantil, tal, pero estaban armados. Por si acaso, y muy bien, ¿no? Se encontraban con unos indios, pero los indios estaban en el Neolítico. O sea, fue un encuentro de miles de años, ¿no? Los indios iban prácticamente desnudos, eso sí, muy simpático. Los indios creían que eran Dios. Este señor se ha bajado del cielo directamente, claro, es como si viniera aquí Jesucristo. Y yo digo, pues nos caemos todos, ¿no? Por supuesto, encantadísimos de la vida. Siguieron, bueno, antes de pasar, fijaros qué bien, pues la verdad es que la experiencia es estupenda. Si voy a ir acortando, la experiencia es estupenda. Fijaros el recorrido de la circulación general de la atmósfera en el Atlántico Norte. Ellos cogieron los de Canarias, los alisios, aquí los veis, están perfectos. Llegaron a América con los alisios. Y luego a la vuelta, ya os diré, siguieron subiendo paralelos, hasta encontrar los contralisios. O sea, los vientos favorecidísimos. Y las mareas, lo mismo. Las mareas lo mismo. Aquí tenéis la corriente ecuatorial y luego la corriente del Golfo. O sea, que muy bien. Lo hicieron perfectamente, tenían muy buenas cartas. Lo aprovecharon al 100%. Una experiencia fantástica. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en vez de cambiar el rumbo el día 6 hubiesen seguido a rumbo 270 el día 6? ¿Qué habría pasado? Se habrían metido en la corriente del Golfo. La corriente del Golfo les habría expulsado, seguramente no habrían avanzado nada, les habría expulsado otra vez hacia el Atlántico. Y las tripulaciones no habrían aguantado mucho más tiempo. O sea, habría habido un motín sangriento. O sea que, ojo con todo esto. Bueno, voy a continuar porque ya creo que, en fin, aquí esto está testificado. Todo esto que estoy diciendo está en los pleitos colombinos, que fue el pleito que, por quitarle todos los cargos, los Colón le pusieron a la corona y duraron 50 años. Entonces empezaron a salir, hay un montón de testigos que fueron los que realmente nos explicaron qué es lo que había pasado. Y es muy interesante, yo lo recomiendo, son tomos enormes, como guías telefónicas, pero sí que se está recogido testimonio y palabra por palabra qué es lo que dijeron. Entonces, bueno, no me voy a meter con realmente lo que pasó, pero bueno, hay que tener una fortaleza mental ante esta adversidad importante por parte de todos los capitanes y pilotos muy grande, porque no es como ir a la luna, ¿no? Como los americanos que tienen el proyecto Mercury con no sé cuántos cohetes, el proyecto Géminis con no sé cuántos cohetes, el proyecto Apolo, pero sabían dónde querían ir, la luna, se veía ahí perfectamente, un montón de dinero, un montón de ensayos. Aquí no hubo ningún ensayo ni nada, la primera se acabó a las bravas y gracias a la experiencia de los capitanes. Por eso yo digo que estas personas que eran 4 gatos lograron cambiar la historia de Occidente, ellos solos, ni reyes, ni emperadores, ni nada, ellos solos, los capitanes, tomando las decisiones adecuada. Eso tiene un mérito tremendo. Habría que ponerse en la piel de ellos. Entonces, bueno, la consecución jurídica del acto, en el momento que ve tierra, Colón ya se cree capitán, vamos a ver, se cree almirante, virrey, de todo, ¿no? Y gobernador. Pero no, ojo, ahí sí que llamo yo la atención. Esos cargos tenían que ser refrendados por los reyes a la vuelta, y si hubiesen llegado a Asia, porque claro, Colón estaba empeñado en que habían llegado a Asia, desde el primer momento hasta el último. Tenían cartas al gran Khan de los reyes católicos. Pero bueno, la autoridad de Colón, después de haber sido menospreciado, no se fiaban de él, aumentó. ¿Qué ocurrió? Que las dos personalidades, Martín Alonso y Colón, de haber sido colegas, a pasar uno a ser virrey, gobernador, almirante de Castilla y el otro un simple capitán, no implicó jamás que no chocaran. Al revés, siguió chocando. Él le seguía considerando como un colega, y además un colega que no se había portado bien. Con lo cual,
Pues llegaron a Cuba, siguieron buscando a los chinos, a los japoneses, no había ni rastro de chinos, ni rastro de japoneses, ni rastro de nada, de nada. Lógicamente, porque sabía perfectamente el Gran Khan, oye, no era una monarquía cualquiera, una monarquía muy avanzada, tenía que tener delegaciones en cualquier sitio, tenía que haber algún representante. Barcos, los barcos chinos eran enormes, o sea, hombres armados, no veían nada. Bueno, nada de eso, quiero decir. Siguieron buscando islas, etcétera, etcétera. El distanciamiento siguió aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta un hecho muy importante. El 20 de noviembre de 1492. La flota había acordado, ha dicho Colón que tenían que ir a la isla de Bogue, que voy a ir acortando para que, si no, para que no me entiendan. Y hubo muy mala mar, y Martín Alonso Pinzón se fue a la isla de Babeque. Pero claro, los marinos que estáis aquí podréis saber y podéis decir que cuando va una flota por la noche con mal tiempo, lo que hacen es abrirse. No se juntan, claro, pues se juntan, se puede haber colisiones. Entonces Martín Alonso se alejó, le dieron faroles, no los vieron y se fueron. ¿Qué hizo Colón? Se dio la vuelta. Y a Martín Alonso se fue a la isla de Babeque. ¿Qué estuvo haciendo en la isla de Babeque? Bueno, pues les esperó al día siguiente, 2 días, 3, ya cuando se cansó, dijo, bueno, pues acabarán viniendo. Cogió, y como estaba absolutamente hasta aquí, y estaba Colón, y dijo, bueno, pues ahora le voy a demostrar yo a este que es ser un marino. Cogió y dio una vuelta total a la española. Ese comentario es mío, perdona. Cogió y dio toda la vuelta a la isla española. Descubrió puertos, descubrió ensenadas, hizo incursiones de más de 30 leguas en la isla. Se cree que vio Puerto Rico, Jamaica, tal. ¿Y Colón qué hizo? Pues costear Cuba. Las ratitos, pim pam, pim pam, pim pam, pim. Mientras que el otro dio toda la vuelta a la isla española. Por cierto, la española, O sea, para que muchos digan, no. El concepto de España ya existía. O sea, ya no se decía, cuando se estaba hablando de los reyes, se estaba hablando de los reyes de España, no de Castilla y Aragón, no. Eran los reyes de España. Por eso pusieron la española a la isla española. El siguiente hecho importante, el día de Navidad, 24 de diciembre, encalla la Santa María. No se sabe muy bien qué está, bueno, ya había cruzado a Colón, a Haití, a la Española, y estaba navegando por unas aguas. Joder, ¿por qué hace eso? Si Colón no era mal marino. Estaba navegando por unas aguas sin conocer las mareas, estaba navegando entre la orilla y las islas y los bajos con la nao Santa María, que era el buque insignia. Entonces, había perdido 1/3 de la flota y se estaba jugando la Santa María, por así decir, por navegar por ahí. ¿Qué pasó? Pues que por la noche, el día de Navidad, ¿cómo se llaman los barcos cuando atracan o lo que sea? Fondeó cerca de uno de los bajos, echó el ancla, paz. Entonces, ya sabéis que la mar, igual que los aviones, la primera guardia por la noche siempre la hace el capitán o comandante. Punto. La segunda la hace el primer oficial y la tercera la hace el segundo oficial. Y en la Santa María, ¿quién mandaba? ¿Quién era el capitán? Que estaba Colón. La primera guardia. ¿Quién hacía la segunda guardia? Juan de la Cosa, que era el primer oficial. ¿Y quién era el tercer oficial? Pero Alonso Niño. En la primera guardia naufraga, se encalla la Santa María. No sé por qué. Bueno, cierto que Colón dice que estaba muy cansado, que no había dormido en 2 días, que había celebrado tal, lo que fuera. Entonces, eso se puede hacer, Tú te vas a dormir, tú eres el capitán y dices, bueno, yo no puedo hacer la guardia, que lo haga este oficial. Muy bien, lo aceptamos. Pero ¿qué ocurrió? Que el oficial, bastante desastroso, se dejó a un grumete, y el grumete garreó el ancla. ¿Por qué? Pues porque no conocían esas aguas, no conocían esas mareas. Una marea que los marinos han dicho, el Instituto Hidrográfico de la Gran Marea, que eran de casi 1 metro. La marea, 1 metro. Arrastró la Santa María y encalló de proa, ¿no? De proa.
Se levantó inmediatamente Colón. ¿Pero qué hacéis? Tal, no sé qué, ¿quién está? No, un marino, pero un grumete. ¿Pero cómo que un grumete? Vale. Hay que echar una ancla por detrás, que es el procedimiento. Estamos fuera de hora. Sí, sí. Sí que estamos fuera de hora. A las 9 acabando. No, a las 9 y media. Son las 9 y media, pero yo termino enseguida. Bueno, voy a terminar yo. Total, que la nave naufraga y los supervivientes van a pedir ayuda a Vicente Yáñez, que sí que había fondeado en un sitio a 3 millas y pico, más lejos, tal. Bueno, van allí, cuando van allí, digo, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? Tenéis que ayudar. Bueno, se fueron para allá y cuando llegaron, el barco, la Santa María se había perdido, se había puesto de través, se habían abierto las costillas o lo que fuera, y entre el agua se acabó. Y entonces el siguiente hecho importante, bueno, él quiso hacer el fuerte nave para tener más equipamiento. Entonces, el siguiente hecho importante es que a los pocos días, el 6 de enero, dime, ¿qué quieres? No, el 6 de enero aparece Martín Alonso Pinzón. ¿Por qué? Martín Alonso Pinzón, como sabemos, había dado toda la vuelta a la isla y había enviado canoas para decir qué es lo que estaba haciendo a Colón. ¿Que no habían contactado? Por supuesto que no habían contactado. Bueno, total, que al final aparece el día 6. Y bueno, la bronca estaba organizada. Unos empiezan a dar explicaciones y Colón las acepta de mala gana, pero las acepta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Colón dice: no, en el asentamiento del Fuerte de Navidad, hecho por los restos de la Santa María, se tienen que quedar, repartimos todos los marinos de todas las embarcaciones, y dice Martín Alonso. Ni de broma. Los que han encallado el barco son los que se van a quedar. O sea, los vizcaínos, todos estos que iban a la Santa María, eran los que se van a quedar. Y Colón se enfada y dice que le quiero ahorcar. Y Martín Alonso dice: eso merezco yo por haberle puesto donde usted está. Si lo hubiera ahorcado, madre mía la que se había montado. Vamos, no hubiera durado ni 5 minutos, Cristóbal. Ni 5 minutos. Estaba claro que la autoridad, el que había reclutado a todas las tripulaciones, casi todas, el que había puesto dinero, los barcos, todo, corregido rumbos, conjurado los motines, eran ellos. O sea, ¿qué era? En fin, imaginaros la situación. Total, que después de este enfrentamiento tan gordo, lo lógico hubiese sido seguir navegando para encontrar el continente, o sea, las especias, que es lo que estaban buscando. Bueno, se da cuenta Colón que no era todo Antonio, hay que volver. A los 5 o 6 días se vuelven y empiezan a subir paralelos, se vuelven hacia España, empiezan a subir paralelos para coger los vientos contralisios, los cogen muy bien y llegan a prácticamente Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encuentran con 2 tormentas enormes, una a la altura de las Azores, y ahí ya se separan de nuevo, ¡plas! Y Martín Alonso Pinzón llega a Bayona a finales de febrero y Colón hace una escala, por así, porque estaban muertos de miedo, pues estuvieron a punto de naufragar los 2 barcos, creían uno del otro que habían desaparecido. Y después de esa pequeña escala coge la niña, él iba en la niña, cogió una niña de capitana y se va a Portugal, llega a Portugal, a Lisboa. ¿Qué es lo que pasaba? Que los reyes habían dicho: ni se os ocurra llevar los barcos a puertos que no sean castellanos, y menos portugueses, que son prácticamente nuestros a Lisboa. Llega a Lisboa con las velas rasgadas, lo que quiera, y lo primero que se encuentra ahí, ¿qué es lo que se encuentra? La nao real totalmente artillada y apuntándole. ¡Paf! ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? ¿Quién es el capitán Armando? Ah, no, pues soy yo, el capitán Armando. Que baje inmediatamente. Y Colón ahí sí que fue valiente, dijo: no, yo no desciendo. Yo soy, no es que sea el capitán, no, es que soy el almirante de Castilla. Estas son mis credenciales, y si usted quiere ver, venga, suba aquí. Se aplacaron los nervios, subieron los portugueses, dieron las cartas, pero no descendió nadie de la niña en 5 días. 5 días.
Un montón de caballeros entraron, un montón de personas de la corte, vieron a los indios que traían, patatín, patatán, Colón escribió al rey, a Juan II, etcétera, etcétera. Y bueno, a todo esto, Martín Alonso Pinzón fue el primero que llegó a España, cumpliendo las órdenes de la reina, a Bayona, nada más llegar, cogió todas las cartas, ¡pum! Lo metió pues, un señor que cogió toda la documentación, se lo llevó a los Reyes Católicos, que por cierto estaban en Barcelona, en la otra punta, reventando caballos, les llevó la documentación y, por supuestísimo, que mandaría emisarios a Lisboa. ¿Y por qué lo digo? Pues porque un hijo de Martín Alonso Pinzón que venía de hacer un comercio vamos a ver, en Inglaterra o algo así, estuvo con su padre y le contó todo, el padre estaba hecho polvo ya. Y por supuesto que le diría, oye, esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurre? Que de Bayona a Lisboa hay apenas 2 días de navegación y Colón estuvo 5 en Lisboa, 5. Fijo que le llegó información de que había llegado Martín Alonso. Luego estaban salvados. ¿Qué es lo que quería hacer la corte portuguesa? Matarles a todos. A todos. Colón, todos, absolutamente todos. Y quedarse ellos con la primacía de América. ¿Pero qué ocurrió? Que claro, en cuanto se dieron cuenta de que había llegado Martín Alonso, se acabó el plan, se acabó. Entonces el rey perfecto, Juan II, dijo, no le matamos. No. Pero sí vamos a hacer una cosa, vamos a llamarlo. Le trajo, estuve hablando con ellos, voy a ir al gobierno. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Que cogió y le dijo el rey a Colón, muy bien, muy bonito, enhorabuena, lo has hecho muy bien, pero todo esto que he descubierto es mío. ¿Cómo? Y dice, sí, por el tratado de Azoguas. O sea, del meridiano, del paralelo 28 río para abajo, todo mío, para el Cazadores. Que dice, bueno, un momento, más o menos, con muy buenas palabras, es lo que dijo. ¿Quiere usted que le ponga una escolta para que le lleve por tierra a ver a los reyes? No. El otro dijo que no. Cogió, se ensució en la pinta y luego volvió para allá. ¿Qué hizo Juan II? Inmediatamente, cogió y mandó un embajador a los reyes que llegó antes que Colón. Y les dijo, esto es mío. Fue lo que lo propició el Tratado de Tordesillas, como todos sabéis. 2 años más tarde se quedó Portugal sin haber hecho nada con Brasil. Y además lo hizo muy bien. Nos estuvo fastidiando toda la vida con esto, porque empezaron a expandirse hacia el oeste y hacia el sur. Y el Tratado de Tordesillas era una raya que iba de polo a polo, en un principio a 130 millas al oeste de las islas de Cabo Verde. Pero es que los portugueses empezaron a empujar y consiguieron llevarlo 100 millas más, o sea, 370 creo, vamos. Y al final sí, tocaron Brasil. Entonces, bueno, ya para terminar, ¿qué pasó con los pobres Pinzón y los pobres niños? Los niños fueron el pegamento de la expedición. Si no iba a ser por ellos, se hubieran matado. Fue los que contenieron a unos y a otros. Y no solamente eso, sino que es que fueron los armadores de la Niña, el barco más importante de la historia naval para mí. 4 veces hizo la carrera, o sea, fue a América y volvió. 2 veces de capitán. Adquirió la Casa Real. Y bueno, una maravilla. Bueno, pues, lo que pasa es que no tenemos los mapas y los planos, a eso da igual, de los barcos porque eran prácticamente artesanales. Pero una cosa muy importante. Todos los capitanes y todos los pilotos estaban obligados a llevar un diario. Todos. O sea, no solamente existía el diario de Colón, existía el diario de Martín Alonso y Vicente Yáñez y de, por supuesto, de los niños de Alonso. ¿Dónde están? Misterio. Eso sí que es un misterio. El diario que conocemos de Colón es una copia de la copia. O sea, la copia que le dio Colón en Barcelona a la reina fue, se la quedó la corona y se entendía se ha perdido. Pero le dio una copia a Colón. Y Colón, a su vez, hizo otra copia. Esa copia, su hijo hizo otra copia para Bartolomé de las Casas. En realidad, es una copia de la copia. ¿Qué pasó con el resto de los diarios? No se sabe. El de Martín Alonso, que murió nada más llegar, enfermo de cansancio, etcétera, etcétera, tenía un diario que se ha perdido. El de los niños se utilizó en los pleitos colombinos, pero no se sabe dónde está.
Esos son documentos obligatorios. Todos los que hemos ido como anterior, hemos reinado el diario de bordo, documento oficial sagrado. Ahora creo que lo han quitado ya. Y bueno, vamos a ver, ya para terminar, ¿qué pasó después de todo esto? Pues que Colón se arrumbó un montón de prebendas, etcétera, etcétera. Y mira que había gloria para dar, tomar, repartir, tal. No, pues se las apropió prácticamente. Que me parece muy bien, pero podía haber repartido algo. ¿Cuándo se equilibró eso? Al final de los pleitos colombinos, que la corona sí que dijo, esto hay que repartirlo. Pero los Pinzón y los niños dijeron, no, ya, realmente eran los nietos, dijeron, se acabó, lo que me hubiera correspondido a mí lo cedo a la corona y ya está. Pero los Colón no, los Colón se quedaron en tierras y en títulos nobiliarios, en fin. ¿Qué pasó con los descubridores? Colón siguió descubriendo en los siguientes viajes, pero Alonso Niño tampoco, tan solo le acompañó a Colón una sola vez, nunca más. Y Juan Vicente, ¿cómo se llama? Vicente Yáñez Pinzón, su hermano había muerto, le dio el viaje, Colón, poniendo verde a su hermano y tal. Todas las veces que le mencionan el diario es para mal, cuando le había salvado la vida, lo había hecho de todo. Decía que no sabía cartear, tal, así, cosas. No sé cómo no lo tiro, por favor, pero bueno, la verdad es que tenía su mérito Colón por ser el ideólogo. Al final, ¿qué pasó? Que de los descubridores, Vicente Yáñez Pinzón y Pedro Alonso Niño le dijeron al rey, después de la mala gobernación de Cristóbal Colón, que eso de enviar una expedición a América era un error, tenían que enviar varias. Y como Fernando Católico, ya muy celoso de la gobernación, había destituido de virrey y de gobernador a Cristóbal Colón, dijeron, no, a partir de ahora vamos a esparcir para abrir un abanico y encontrar el paso de las especies, porque en la corte no tenían claro que eso era Asia. En realidad, el único que decían que eso era Asia, todavía era Colón, pero esto no. Entonces, para terminar, Vicente Yáñez Pinzón, eso se llama los viajes menores. Hubo 5 o 6 viajes menores, entre ellos de los descubridores. De los más importantes fueron de los descubridores, por eso eran tan buenos. Pero Alonso Niño fue el único que trajo un cargamento que pudo decirse que ya compensaba económicamente todo el viaje, porque hasta 1499, que fue 1500, cuando llegó Pedro Alonso Niño con el barco cargado de perlas, porque ahí estaba la costa de las perlas, de que es lo que es en Venezuela, no se había sacado ningún rendimiento, pero Alonso Niño sí que lo sacó. Fue el primero que, y además eso corrió como la pólvora, hasta los reyes tuvieron que decir, no va a nadie sin mi permiso. Y Vicente Yáñez Pinzón, ¿qué hizo? Había actuado ya en la guerra ayudando al gran capitán, porque es que estos habían sido militares. Bueno, al final el rey les dijo a Vicente Yáñez, busca el paso de las especies. Y Vicente Yáñez, sin decir ni pío, un viaje sigiloso, dejó de lado las Canarias, bajó hasta Cabo Verde y luego viró para meterse en el Océano Atlántico. Un tormentón enorme les llevó y llegó a Brasil. Fue el descubridor de Brasil, el cabo de Nuestra Señora de la Consolación. Siguió navegando hasta arriba 600 leguas, descubrió el Amazonas, 40 leguas más adentro, el agua era dulce. Y digo, bueno, ¿pero qué es esto? Bueno, el Amazonas lo descubrió, pero no. Y cuando llegó a Madrid, después de haber perdido los barcos, fue muy importante lo que les dijo a los reyes. Les dijo, esto no es una isla, esto no son islas. Esto es un continente. ¿Por qué no lo capitalizaron? Pues porque estaban un poco a otras en la corte y tal, y fue Américo Vespucci el que dijo. Pero fue el primero que dijo, esto es un continente. Y además, no es Asia. De Asia, nada. Que lo tengan ustedes claro. Entonces empezaron a actuar con referencia a esto. Entonces ya voy a ir terminando. ¿Cuál fue el legado español? Enorme, enorme. En los siglos XVI, XVII y XVIII, 8 ciudades españolas americanas eran superiores en población y en riqueza a las mejores ciudades de Europa, digo, Roma, París, Londres. Tan solo la ciudad rica de Potosí, con todas las minas de plata,
daba mucho más dinero que 5 o 6 capitales europeas juntas. ¿Gracias a qué? A la Pax española. En el siglo XVI, XVII y XVIII no hubo guerras. En Europa nos matamos. Eso, y a la buena administración. Un comerciante que vivía en la Patagonia podía llegar a California sin pasar ninguna frontera y comerciar. O sea, bueno, perfecto. Yo creo que lo hicimos muy, muy bien. Y por último, ya voy a terminar. ¿Os acordáis de la caída de Constantinopla, no? El último emperador fue Constantino XI Paleólogo, pero los derechos los ostentó su primo Andrés Paleólogo. ¿Qué ocurrió? Que como estaba, pues bastante, o sea, vendió sus derechos a los reyes católicos. Se lo sabe poca gente. Los reyes católicos son de jure los emperadores de Roma, señores. Por lo tanto, todos ustedes son romanos. Nada más.